Bueno, en la novela estaba así, de alguna manera, ¿no? Los personajes no tenían un nombre concreto, ¿no? Yo creo que eso tiene un juego que tiene que ver con eso de que tú cuentas, ¿no? De jugar a la leyenda, a lo épico, a lo... Y también pues tiene que ver en el sentido de que de alguna forma todos somos un poco, el niño, el capataz y el pastor, ¿no? Y que son personajes universales, personajes que quizá no tienen nombre, en el caso incluso del niño, porque casi no tenía recursos, sí, tan pobre que no tenía ni nombre, ¿no? Y a la misma vez lo que te decía antes, tan interesante como que de alguna forma todos podemos ser malos y buenos, todos podemos ser capataz, pastor, y todos alguna vez hemos sido niños. Yo creo que a veces nos pasa más que dedicamos más tiempo al problema, a justificarnos los problemas, a regodearnos en los problemas que a encontrar las soluciones, ¿no? A veces gastamos más energía odiando, enfadándonos, deseando tener, vengarnos, que a veces decir, bueno, con qué poquito quizás esto no se diera, con qué poco, con un poquito más podríamos hablar, dialogar, entendernos, y sin embargo, cómo nos gusta regodearnos en la mierda. A veces yo creo que eso nos pasa a casi todo y nos pasa a todos en el día a día, ¿no? Entonces, en la historia nosotros hemos intentado que este viaje, que yo le llamo, que es un poco un viaje de la oscuridad a la luz, ¿no? Un viaje de la parte más horrible, o más tenebrosa, más oscura, o más sucia del ser humano, a lo más bonito, lo más hermoso que tenemos, ¿no? En este juego de buenos y malos, ¿no? O de bien y mal, ¿no? En la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Pues que haya ese espacio, un espacio de esperanza, ¿no? Donde el niño viniendo con una carga terrible de odio, viniendo con ya machacado, ya dolido, ¿no? Dañado profundamente, ¿no? Que obviamente es un perro apaleado, ¿no? Un animal apaleado, rabioso, que lo que tiene es deseo, ¿no? Entonces, claro, este viaje hacia la luz que gracias, guiado de la mano del pastor, donde le viene a explicar cosas muy sencillas de la vida, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento, con el sentido común y sobre todo con algo que sabe que es bueno para él, es decir, es bueno para ti no odiar, porque el odio lo que hace es gangrenarte el alma, es decir, pudrirte internamente. Todo eso es alimentar lo peor del ser humano, ¿no? Entonces por eso le dice, no malgastes tu vida odiando, ¿no? Es decir, busca otra manera de resolver, porque es verdad que, bueno, también es verdad que la vida no, nos va a herir a todos, la vida duele, la vida, nuestro no es un camino de rosa, como también en el texto, ¿no? El tema de, por ejemplo, eh, no te puedes evitar las pesadillas no las vas a evitar, no vas a evitar los problemas. Vivir es herirte, solo mirarte al espejo y ves que ya no tienes pelo, que se te caen los dientes, que estás más gordo, o que estás más flaco, o que no sé qué, es decir, envejecer también hace daño, ¿no? En muchos aspectos, aunque sea en lo físico, si no sabes llevarlo bien en lo interno, ¿no? Entonces yo creo que el planteamiento siempre sería, bueno, ¿y qué vas a hacer con las heridas que te da la vida? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el daño? ¿Vas a dejar las heridas abiertas? ¿La vas a cerrar mal y se te van a cangrenar? ¿O vas a intentar supurarla, limpiarla y después cerrarla y vivir? La herida la vas a tener, la cicatriz la vas a tener, la marca la vas a tener, pero intenta vivir lo mejor posible porque solo hay una vida. Para mí siempre lo más importante es qué cuento y después cómo lo cuento. Entonces, para mí lo más importante era la historia y lo que la historia tenía contenida. Después, claro, cuando ya, bueno, partiendo de la novela, obviamente, donde el paisaje tanto lo geográfico, el clima, es decir, el momento de sequía, de dureza, todo eso formaba parte de la película. Era otro protagonista más en la película, el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, había que darle ese espacio, entonces, claro, había que contarlo, pues, por lo típico, ¿no? Pues grandes planos generales espectaculares, con una presencia potente, planos generales potentes, ¿no? ¿Entiendes? Claro, unos personajes que huyen, otros que le persiguen, que amaban en caballos con rifles y cosas de estas, entonces, claro, al final dices, bueno, pues lógico, ¿no? Y vamos cruzando todo un páramo desértico, pues, ¿qué es? ¿Qué es esto? Pues obviamente
El género que más se parecía era, pues el que más se parece es el western, es decir, como referencias para jugar, ¿no? Y para tener en cuenta y cómo se rueda ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno ruedas a alguien montando un caballo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces estaba claro que ese era un género, ¿no? Nosotros podíamos haber dicho, bueno, esta es una película rural, thriller, drama rural, thriller, películas de aventura, de persecución y tal cual, podíamos decirlo, pero claro, ¿cuál es el gran género rural del cine? Es el western. El western ocurre en los campos, con ganados, con haciendas, con gente que va a caballo. Ese es claro, western, pero el western, al fin y al cabo, es un género, es un cine rural, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue ocurriendo todo, pero vamos, ya te digo, yo intenté que en todo momento que eso fuera algo que surgiera orgánico, ¿no? Que no fuera algo y buscado, ¿no? Fuimos a hacer esta película para el género, hicimos esta película para contar esta historia y dejamos que la manera de contarse fuera de una manera natural y orgánica. Digamos, los culpables de esta adaptación son los productores, es Juan Gordón y Pedro Uriol, Morena Films, que son los que compraron los derechos de la novela y vieron que había una película. Ellos son los máximos responsables y el mérito es de ellos, ¿no? Después vinieron Pablo y Daniel Remón, que fueron los dos guionistas que hacen, digamos, la primera adaptación y los que hacen digamos, la primera versión de guión, que a mí me llega ya muy avanzado, ¿no? Ya con una primera versión. Y ahora lo que yo hice fue un poquito pues adaptarlo en mi manera de contar historias, matizando cosas, algunos cambios, también adaptándolo ya a la realidad que íbamos a tener, de un rodaje, de un lugar en concreto, y eso fue todo un poquito lo que yo hice. Sí, en realidad yo trabajé ya con el guión y un poco lo que hice fue adaptarlo a mi manera de contar historias, ¿no?